Buenos días, presidente. Buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. A propósito del tema de la salud, del pulso de la salud del día de hoy, yo quiero preguntar respecto a los temas de la salud mental. Es uno de los temas que se ha ido agravando a nivel mundial, incluso con el tema de la propia pandemia. Hay problemas de ello también en este sentido en varios de los servicios que se brindan por parte del gobierno. Sabemos que es una transición, ahora mismo se han planteado varios temas al respecto de esta transición, pero quisiera yo particularizar, especificar esto porque llamar la atención pues para saber cuáles son las estrategias al respecto y si en estas plazas también se están considerando también estos servicios para reforzar. El tema de la salud mental es tan grave que también va en aumento los suicidios, la falta de atención, la falta de medicamento, por ejemplo, en la atención psiquiátrica es prácticamente de discapacidad o de vida o muerte. Por ejemplo, aquí mismo en la Ciudad de México, en el IMSS, hay reclamos de que no se encuentra risperidona, sertralina, clozapina, carbonato de litio, la motrigina, mirtazapina, quetiapina, clonazepam, venlafaxina, decanoato de aloperidol. Entonces, es una serie de problemas al respecto, porque si un paciente, aunque sea atendido por parte de su especialista y dar seguimiento, si no hay estos medicamentos, definitivamente se está teniendo la mitad de atención y la mitad con este problema tan grave. De hecho, yo soy uno de los, yo me atiendo y yo comprendo perfectamente este problema, por eso también lo retomo, porque no solamente ha crecido eso, hay un porcentaje, y yo quisiera también preguntar al respecto, de cuál es la cantidad, por ejemplo, de presupuesto destinado particularmente a la salud mental en general de los servicios de salud. Esto es lo que yo quisiera preguntar, presidente, a propósito y aprovechando esto, para ver también la posibilidad de que se esté reforzando esta atención. Repito, es de vida o muerte y hay varios temas que yo no voy a mencionar aquí, se los puedo entregar precisamente al director del IMSS porque hay bastantes peticiones al respecto. La petición, por ejemplo, cuando se va a hospitalizar a alguien que lo necesita con este tipo de problemas, tenemos un caso, por ejemplo, que nos han reportado de Morelia, Michoacán, donde si no está hospitalizado, pero también necesita compañía a la persona y le dicen que no puede. Entonces, hay varias cosas que creo que deberían de flexibilizarse para que la atención de un paciente de este grado obviamente tenga una mucho mejor atención en este esquema, presidente. Sería mi primer pregunta. Sí. Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, lo expuesto es una situación importante, muy importante. Quiero recordarles, ustedes pueden ver que desde el 2019 tomamos una iniciativa, la primera realmente a nivel nacional, de hacer una transformación, primero un análisis y segundo una transformación de la salud mental. En forma inmediata nos ubicamos en jóvenes, porque es donde también se une toda esta plataforma horizontal de atención, de diagnóstico y desde luego de transformación. Esto con un contenido que se ha mantenido por muchos meses, yo diría más de 2 años, en la salud mental y el camino hacia la paz. Esto desde luego es una situación que se debe mantener. Junto con ello las adicciones y luego viene la pandemia. En eso estábamos, pero ya se habían tomado decisiones importantes de integración que, como otras áreas de salud del país, estaban en una desorganización o, por no decir, en un abandono. Y esto considero que fue un elemento de inicio que se mantiene ahora y que se está organizando en muchos aspectos que llaman la atención y que desde luego han sido muy claros al considerar que se sumaran instancias que estaban muy dispersas y que desde luego se protegiera esto no solo en las ciudades, no solo con hospitales psiquiátricos, sino con toda la prevención. Aquí la pieza, la parte preventiva
es fundamental. Y en abril del 2019 se integró precisamente la atención primaria a la salud en su reforzamiento ante el mundo, y en especial aquí en México se hizo como sede de lo que es la prevención, atención primaria a la salud, donde se unió de principio la salud mental y sigue presente. La Organización Panamericana de la Salud participó inclusive en ello. ¿Qué quiero decir en la práctica? En la práctica, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión que no solo es en México, es una decisión que progresivamente desde hace una década se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental, y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia y desde luego tomando en cuenta que tienen en nuestro país durante la pandemia, vimos que el 70% de aquellos que tuvieron un desarrollo grave de la afección por el virus, el 70% tenían otras comorbilidades, y parte de esas comorbilidades eran precisamente su afección de la salud mental, que fueron desde luego magnificadas por la situación de la pandemia. En otras áreas, esta reestructuración, además de dar la oportunidad de que en hospitales generales se tenga un espacio, y que se está considerando en esto que se pregunta sobre la presencia y la solicitud de especialistas en la salud mental, tanto psicólogos, muy importante, como psiquiatras que se llaman y participan en cada una de estas nueva forma de ver el sistema de salud en general. En ese camino, desde luego, y tomo el apunte, los medicamentos han tenido una cierta dificultad para su adquisición por su producción y además por el uso indebido de estos. Ustedes saben una paradoja, el fentanilo. El fentanilo se usa como droga y desde luego tiene su ubicación en ciertas situaciones médicas ligadas a su uso en cirugías, en anestesias, etcétera. Entonces, en forma ya resumida, tenemos esta integración de las unidades en comunidades que se dan en una relación con las otras unidades en las redes de llamadas de la atención, con hospitales que tienen un centro de atención de la salud mental, y progresivamente esto se va a ir, y ya estamos por cierto, los invito a conocer que el próximo fin de semana arranca Diálogos en Confianza del Canal 11, que es también una estrategia para ir informando a la población, y en este caso va a ser sobre la salud mental y su interacción desde luego con la enfermedad viral que tenemos todavía que atender, el COVID-19. Lo del Seguro Social y relacionado con los medicamentos lo vemos hoy y les informamos. ¿Sí? Muchas gracias. Yo quisiera preguntar también en este sentido, de paso, el tema del Hospital General que se ha demolido en Zaragoza y que sigue pendiente ahí, si es que ya no se puede construir en ese lugar, porque muchas veces la población está preguntando al respecto, aprovechando también este tema de atención de salud pública, presidente. Sí, cuando se habla de salud pública, pues es todo, y desde luego que se incluye la salud mental y toda la infraestructura que se necesita, que se requiere. En este caso, si hace falta el hospital y si así lo deciden los especialistas, se va a construir. Lo mismo en el caso de los médicos, los medicamentos. Hemos insistido bastante que no se trata de un cuadro básico, sino de todos los medicamentos. Es un desafío importantísimo el garantizar el derecho a la salud.
nos vamos a dedicar durante el tiempo que falta del gobierno que represento a dejar un buen sistema de salud integral, completo y gratuito, que no sea indispensable el dinero, que la atención médica, los medicamentos, los estudios clínicos, prótesis, todo gratuito, sobre todo para la población sin seguridad social, que es la mitad de la población del país. Pero también estamos mejorando toda esta infraestructura de salud pensando en derechohabientes del seguro y del ISSSTE, que viven en poblaciones apartadas en donde no hay clínicas del seguro ni del ISSSTE, los maestros que trabajan en el medio rural con sus familiares, ¿dónde se atienden si las clínicas están en las ciudades? Y vamos a tener en todo el medio rural pues una red de hospitales y pues pertenecen al ISSSTE, pero son ciudadanos y de acuerdo al artículo 4 de la Constitución se debe de garantizar el derecho a la salud. Entonces, esa atención médica al maestro es la base de la atención a todos los habitantes del país. En eso estamos trabajando todos los días y nos reunimos 2 veces a la semana, todo el equipo del sector salud. Como tratamos el tema de la pandemia, que nos unimos todos, así ahora estamos construyendo, levantando el sistema de salud pública del país. Presidente, respecto a lo del hospital, ¿qué dice usted que tendría que ser evaluado por los especialistas para ver si es factible o no su construcción? ¿Cuándo pudiera ser aproximadamente un límite de tiempo, ya que usted mismo ha dicho que las obras de este sexenio se acaban en este sexenio? Entonces, por lo mismo, lo consiguiente, hay mucho interés en esta zona de oriente, que es Iztapalapa, que es la parte de junto a Nezahualcóyotl, es una zona de mucha densidad. Entonces, quisiera saber, presidente, si pudiera plantearse algún mes, si fuera este mismo año, que se estuviera decidiendo esto de la construcción del hospital del IMSS. Sí, es un plan, se están haciendo los levantamientos, como aquí se explicó, y en las visitas que se hacen y en las reuniones de trabajo en los estados, ahí se define cuáles centros de salud hay que rehabilitar, terminar de construirlos porque dejaron muchos inconclusos, lo mismo en el caso de hospitales y en el caso de la Ciudad de México, una vez que se tenga ya el levantamiento, ya se va a decidir sobre este hospital al que tú mencionas. Se está buscando pues que sea un proceso ordenado, ¿sí? Y espero que nos alcance el tiempo. Tenemos hasta diciembre del año próximo para montar la infraestructura. Claro, lo que queremos es que
en el primer trimestre del año próximo ya tengamos 15 estados funcionando al 100%. Y en esos estados está incluido la Ciudad de México y seguramente si hace falta va a estar en construcción el hospital para concluirlo, para terminarlo. Estamos en eso. Ayer en la noche, en la tarde que tuvimos la reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, nos habló de una clínica de Coajimalpa, si se acuerdan, esa clínica que se destruyó con una explosión. Es un hospital con una explosión, pues ya está prácticamente terminado y ya pasa al sistema de IMSS Bienestar para su equipamiento y ya para que empiece a operar. Pero estamos sobre eso. Presidente, muchas gracias. El siguiente punto que quiero preguntarle es a propósito del tema de la salud, pero también lo voy a ligar porque así está tal cual el problema de la privatización del servicio del agua. En Aguascalientes particularmente hay bastantes problemas respecto a enfermedades por agua sucia. Ahí se decidió en Aguascalientes con los gobiernos locales, privatizar. Tiene aproximadamente 20 años esta privatización del agua. Veolia es la empresa, es una empresa de origen francés y ha causado bastantes problemas de salud en la gente por la ingesta de este tipo de agua sucia allá en Aguascalientes. Entonces, el servicio ha sido malo, hay una queja impresionante, pero el problema, y por eso lo estoy ligando con el tema de la salud, es que ha causado este tipo de estragos de enfermedades en la población. En Querétaro, ya particularmente también acaban de aprobar la privatización también de los servicios de salud. Eufemísticamente lo quieren tomar de otra manera, como aquí usted bien lo pone como ejemplo cuando se privatizan los servicios, y preguntarle también si esto de privatizar el agua, el servicio del agua, el suministro, drenaje, todo esto no choca con todo, porque es privatizar localmente, con lo que tiene que hacer con agua, porque si esto va encaminado a como está en Aguascalientes el problema, pues se va a generar ahora en Querétaro. Con agua, ¿en qué punto queda respecto a este sistema, a este esquema? Y por último, presidente, vienen las elecciones 5 de junio, el problema se ha ido agravando en algunos estados, en particular en el tema de la seguridad pública, que es lo que yo le quiero preguntar. ¿Está planeado algún esquema de atención por parte de la Guardia Nacional para poder estar garantizando la tranquilidad de las elecciones, ya que particularmente también en Aguascalientes ya hay violencia, ya hay agresión contra brigadistas, en este caso del partido Morena, del contrario a quien está gobernando en Aguascalientes, ya que hay que decirlo como es, se han ido ajustando, se han ido cerrando los números en las encuestas y esto ha generado que haya violencia contra brigadistas de Morena, incluso hay ya 2 hechos muy concretos. Este domingo a las 3 de la mañana ingresó un grupo, un comando a una vivienda en particular para agredir a brigadistas y es un grupo con uniformes tácticos, o sea, no es un tema menor, los amedrentaron y les dieron 24 horas para salir del estado de Aguascalientes de acuerdo a sus dichos. Ya se han levantado denuncias. Esta madrugada volvió a haber este tipo de agresiones por parte ya de comandos especializados en generar este tipo de situación. En Tamaulipas hay ya denuncias, ya hay carpetas de investigación contra presidentes municipales, ya que en este caso el gobernador Cabeza de Vaca, bueno, pues es quien sigue gobernando, se tambalea el tema, digo, hay que decirlo como es, porque también en las encuestas no le están favoreciendo, y hay ya agresiones, ya hay bloqueos para que no lleguen líderes, ya incluso hay denuncia de atentado contra un líder regional, y así le puedo poner el ejemplo. Finalmente, en Hidalgo, el propio Humberto Moreira, un exgobernador,
señala a su propio hermano y a su propia cuñada, que es la candidata, de que son los reyes del fraude. Entonces, el INE no está realmente en un esquema de situación de atención de este tipo de cosas y se puede desbordar. La pregunta concreta es en el tema de la seguridad. La gente, como dice usted, bueno, la gente le toca hacer lo que le corresponde en sus derechos político-electorales, en su activismo o no, en participar o no. Me parece a mí que la gente está haciendo lo propio de salir a la calle, de ejercer sus derechos, pero creo que de parte del gobierno federal, le pregunto, ¿cuál es el tema de garantizar o de asumir una responsabilidad de parte de la Guardia Nacional para acompañar y que no se desborde esto de aquí al 5 de junio? Le agradezco, presidente. Sí, bueno, pues en el caso del agua es una decisión soberana, es una decisión de los gobiernos de los estados y tienen en casi todos los casos el aval de los congresos locales. Entonces, nosotros no podemos intervenir, solo que corresponda a manantiales o aguas federales que tienen que ver con la administración de la Comisión Nacional del Agua, lo que decías de Conagua, pero la distribución del agua en los estados, incluso en municipios, depende de las autoridades locales. Mi recomendación, pues, es que se tenga mucho cuidado, no, como dicen los académicos, no es malo per se el que una empresa administre la distribución del agua. Lo que sucede, por lo general, es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que lo echa a perder todo. Si hay corrupción, funciona mal el servicio público, estando privatizado o en manos de las dependencias gubernamentales. Lo que hay que evitar es la corrupción. Hay muchas denuncias en el país por la privatización del agua, por los cobros indebidos, por la mala calidad del agua, porque fueron concesiones que se hicieron para hacer chanchullo, para obtener beneficios, para cobrar sobornos, moches. Entonces sí hay en distintas partes. Yo voy al país y hay denuncias de ciudadanos en este sentido. Pero depende también de las autoridades y de los acuerdos que se tomen. Tú, por ejemplo, me planteaste, no es un reproche, pero para que analicemos las cosas con objetividad y que podamos siempre ir al fondo. Yo considero que el principal problema de México es la corrupción. Antes no se hablaba de eso. Me siento de los precursores en poner este tema
en la mesa del debate, porque ni en los discursos se hablaba de corrupción. Si ustedes hacen un análisis de los discursos de 50 años a la fecha, no van a encontrar la palabra corrupción, como si no existiera. Y en los medios de información lo mismo. En el Congreso, en las intervenciones de diputados, de senadores, no se hablaba de corrupción. Y era el principal problema de México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Bueno, dicho esto, cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción. Tú, defendiendo a los trabajadores de Capufe, me planteaste, ya me hiciste dudar si fuiste tú. Yo creo que sí. Sí. Entonces, quien está en Capufe es una mujer honesta, Elsa Beites, y le pedí un informe, porque se estaban haciendo recontrataciones y se quejaban algunos de que no estaban siendo recontratados o se les estaba despidiendo, y nosotros tenemos el compromiso de no despedir a los trabajadores. Entonces le pedí un informe. Coincidió, por eso ando recorriendo el país siempre, que estuve en Veracruz y me vine por carretera de Veracruz a la Ciudad de México, y en 2 casetas de Capufe, en Cuitláhuac y creo que en Córdoba, los trabajadores me protestaron por esto que se planteó aquí. O sea que era una demanda, pues, de los trabajadores. Es una demanda de los trabajadores. En Fortín fue la otra caseta. Y bien, en su derecho, ¿no?, de pedir justicia. Y volví a pedirle el informe a Elsa Beites. Y la verdad es que me convenció de que había corrupción en las casetas. No en todas. Me presentó pruebas.
de que cobraban y no ingresaba el dinero. Y me demostró de que a partir de los cambios aumentó considerablemente el ingreso de Capuf. Entonces, eso no tiene que ver nada con los derechos de los trabajadores, que deben de protegerse, y no puede tratarse así a todos los trabajadores. Al contrario, siempre he dicho que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Pero la corrupción, en algunos casos, sí afecta. Sí, es, como lo he dicho, más que una pandemia, una peste que debemos de terminar. Entonces, esto es una reflexión a partir de lo que sostiene sobre el agua. Entonces, que la gente denuncie si hay corrupción, si cobran muy cara el agua, si el agua está sucia, si ya se sabe de que son empresas que han quedado mal en otros estados, pues entonces sí, no dar el llamado beneficio de la duda. Al contrario, dar por hecho de que eso estuvo mal y que fue un acto muy probablemente de corrupción. Lo otro, lo electoral, no quiero meterme en eso. Solo decirle a la gente, donde van a haber elecciones, que participen, que salgan a votar, porque los que no quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo. Eso lo hemos padecido durante mucho tiempo, para que la gente no salga. Y con los votos de las clientelas o los votos que compran o los votos que tienen que ver con la delincuencia o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar. No es lo mismo que vote el 40% de los ciudadanos a que vote el 70%. Cuando pasa del 50%, ya es muy difícil el fraude. Y entre más participación, menos fraude. Porque pueden controlar a ciertos sectores. Y cada vez es más difícil, porque la gente ya está muy consciente. Ya no es el tiempo del reparto de las despensas, del frijol con gorgojo, o de la amenaza, o te voy a apuntar en la lista porque te va a tocar tu vivienda o te va a llegar tu material de construcción, o vamos a hacer un carrusel y te doy tu boleta
vas allá y la pones, ya está marcada, la metes a la urna y me traes la que te dan en blanco y te pago 1,000 pesos, 2,000 pesos. Había cosas increíbles donde en los pueblos más pobres mataban una res que había carne el día de la elección. Me acuerdo en Yucatán que había una elección y un gobernador compró, no sé si uno o varios contenedores de bicicletas de Asia, de China, antes de la elección, y a repartir bicicletas, porque necesitaban los votos. Entonces, eso lo recuerdo por los jóvenes. No tiene mucho tiempo, ¿eh? No estoy hablando del siglo pasado. Entonces, ya eso, ya la gente no lo permite, no lo tolera, y tampoco el miedo, las amenazas. Y siempre digo que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Si nos atemorizan, nos quedamos en la casa, nos metemos a la cama y nos tapamos, pues ya estamos vencidos. No, ¿qué nos vamos a meter a la casa? ¿Qué nos vamos a meter a la cama y nos vamos a tapar con colcha? Hay que salir a ejercer nuestros derechos ciudadanos. Ya la autoridad tiene que garantizar que haya paz, que haya tranquilidad, que nadie sea agredido. Eso va a corresponder, como siempre, a seguridad pública en los estados. La Guardia Nacional tiene que estar pendiente, pero que no se dejen intimidar los ciudadanos. Hay que salir, hay que participar, porque quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo, no quiere que la gente participe, le conviene la abstención. No sé si deba decir esto y no me vayan a multar los del INE, pero pues no estoy pidiendo el voto a favor de nadie, sino nada más que participemos, porque es muy importante la democracia. Hablaba yo de la importancia de acabar con la corrupción, pues es lo mismo. Entre más democracia se tiene, menos corrupción. Porque cuando hay democracia hay competencia. Nadie en ningún nivel de la escala se siente absoluto, todopoderoso, porque es el pueblo el que decide. Y el arma más importante del pueblo en una democracia, en el caso de México, es la credencial del elector.
Entonces, hay que participar. Eso es lo que puedo comentar. Bueno, vámonos con las compañeras. Gracias. Muy buenos días, presidente. Pues dando seguimiento a combatir la corrupción, como usted dice, yo he venido cada mes aquí a dar cuenta de la corrupción, la voracidad de los edificios, las construcciones, el derrumbe que hubo en Puerto Vallarta. Quiero decirle que me siento muy afortunada de tratar con los funcionarios federales que he tratado, María Luisa Albores, la gente de Protección Civil, Senapred, todos ellos ya hicieron su trabajo. Estuvo Sofemat, también hizo su trabajo. Quienes no hacen su trabajo y que afortunadamente ya la maestra María Luisa Albores hizo cambios en la delegación Jalisco de Semarnat, se encontraron ahí situaciones irregulares. Quienes no hacen su trabajo, a pesar de que ya se dieron indicaciones de lo que se debe de hacer, es el desarrollador, donde hubo el derrumbe, Serena, el colapso de la calle Santa Bárbara. El problema es, y que sea yo tan reiterativa y estar aquí con ese asunto, y aquí le traigo ya documentos de otro desarrollo que ya está en riesgo, precisamente derivado del derrumbe, que es Paramount. Ellos están tratando de contener, de arreglar parte del edificio. La vez que estuve aquí estaba el canciller Marcelo Ebrard, la comunidad quería platicar con él ya mandó un representante, ya hizo el licenciado Andrés Gómez un recorrido conmigo, ya fuimos, ya vio, ya se dio cuenta de todo, y desde aquí lo que pedimos es ahora que la pregunta, porque si pasa una catástrofe, como venimos antes a anunciar lo de el derrumbe y se dio, ahora yo no quisiera que pasara algo ahí, pero todo nos parece indicar que si no se actúa de inmediato, algo va a pasar. Si algo sucede, ¿quién va a ser el responsable? ¿El desarrollador, el perito, el que dio la licencia, el presidente municipal que estaba anteriormente, el que está hoy, que está cargando con todos los procesos legales que le dejaron? ¿De quién va a ser la responsabilidad si hay una catástrofe mayor? Y por eso he venido, y a lo mejor parezco reiterativa con ese tema, pero son vidas, presidente, las que están en riesgo, y hay que poner un alto a la voracidad y a la corrupción que ha habido en Puerto Vallarta en ese tema de las construcciones. Es por ese lado. Y hablando también, no sé si nos da alguna respuesta con respecto a esto que le digo, y me paso a otros asuntos que tienen que ver también con corrupción, que efectivamente es lo que ha adolecido a nuestro país, a Jalisco, a Puerto Vallarta. En el caso de… hoy me presentó Laura Velasco un informe sobre lo de Vallarta, hoy en la mañana, sí, en la reunión de seguridad. Y van a estar fin de semana, van a estar en Vallarta, a ver si me consiguen el informe de Laura. Me lo entregó hoy en la mañana y lo leí, y por eso sé que van a estar el fin de semana. Y todos los funcionarios, presidente, quiero decirle que puntualmente se han comunicado, han ido. Yo estoy sorprendida de la respuesta que dan los funcionarios federales, porque pide uno hablar con algún estatal o algún municipal y hay más respuesta viniendo aquí, que se dé una instrucción, que inmediatamente todavía ni termino salir de aquí, ya se están comunicando conmigo, y lo tengo que decir, porque si fuera lo contrario también se lo diría. Así de que han estado muy bien y necesitamos ahora que el mamut que tenemos en Jalisco, en Vallarta, camine y empecemos a solucionar estas cosas, y sobre todo esta en particular. Mientras le tienen el dictamen o la nota técnica. Me lo dieron hoy en la mañana. Sí, no es un oficio,
Ese es. Es esto, pero me lo dio como un oficio, como un informe de hoy. Pero bueno, es esto. Así es. Sí. Entonces sí van a estar, no sé si ahí lo dicen. Mire, usted no sé si alcanza a ver en la primera fotografía, hasta arriba ya se alcanza a ver un edificio. Ese edificio se llama Paramount y ese ya empieza a verse como grietas, cuarteaduras, y los vecinos, los dueños de sus fincas ya empezaron a hacer algunas labores, y aquí traigo el documento que le envían. El desarrollador no ha hecho nada. Las labores que le dijeron que tenían que hacer no se hicieron. El municipio entró una administración, salió la otra, la causante de dar tantas licencias de construcción, llámese Arturo Dávalos Peña, más de 155 licencias de construcción. Y eso me trae aquí, presidente. En la segunda foto ya ve usted más edificios arriba, Paramount y otro. Eso, hasta ahí ya llegó la afectación. Por eso, la verdad sí, se requiere. Bueno, si te parece, ahora con Leti se ponen de acuerdo, sí, y ella te atiende para ver eso. Y si van los servidores públicos, que aprovechen para ver el otro tema que estás tratando. Gracias. También decirle que aquí le traje el tema de pensiones del Estado de Jalisco. Con las aportaciones de los trabajadores para su pensión y jubilación en Jalisco, se dispusieron 603 millones de pesos, en los cuales se adquirieron certificados bursátiles en una empresa denominada Abengoa, que lleva 3 años en proceso de quiebra financiera y que acumulaba una larga lista de incumplimientos y dificultades económicas, de forma tal que tan solo en 14 días que Abengoa se declara en quiebra, se realizó esta riesgosa inversión a sugerencia del Comité de Inversiones del IPEJAL. Hoy, esa inversión de 603 millones de pesos en bonos de deuda de una empresa española se transformaron en 3 pesos con 98 centavos, presidente. El quebranto financiero del Fondo de las Pensiones de Jalisco va a ocasionar un enorme problema social para los siguientes años. Es algo así como un fobaproa, vamos a decir, que le quieren meter a los ciudadanos de Jalisco, y se trata de dinero de los trabajadores que aportaron, y debido a la corrupción se ha usado en inversiones inmobiliarias fraudulentas, algunas de ellas en Puerto Vallarta, y es un abuso total en el que el gobierno, yo creo que el gobierno del Estado está ahorita en estos momentos creando una serie de situaciones como la verificación que usted aquí echó para atrás, pero allí en Jalisco la gente está marchando en contra de esa disposición. Y bueno, con este asunto del IPEJAL, ¿en qué pudiera el gobierno federal intervenir para evitar y dejar sin derecho a la pensión a trabajadores que han dado sus mejores años de trabajo? Y de acuerdo con el estudio, resulta particularmente alarmante que el déficit actuarial del IPEJAL, que hoy asciende a 260,000 millones de pesos, cuando apenas hace 3 años el monto de este déficit era de 57,000 millones de pesos. A efectos de dimensionar lo anterior, conviene destacar que el actual déficit de IPEJAL es prácticamente 2 veces mayor que todo el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco de 2022. Estoy hablando de 137,000 millones de pesos. Algo va a pasar en Jalisco y los trabajadores, la gente que he traído al tema, me pide que por favor lo reitere, presidente. Está bien, vamos a tratarlo. Ahí está el oficio. Sí, ese es. Sí, es la parte final. Ya, este es el seguimiento, todo lo que tú ya conoces. Sí.
y este es el acuerdo. Se designó personal técnico para que el próximo lunes 30 de mayo se realice un recorrido de campo con especialistas de Senapred y el martes 31 se instalará un grupo de trabajo conformado por autoridades de los 3 órdenes del gobierno, entre ellos la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Presidencia Municipal, Protección Civil de Vallarta, Gobierno del Estado de Jalisco y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Eso es lo que me informa la Coordinadora de Protección Civil. Muy bien. Entonces van a estar allá, entonces, en Vallarta. Allá los veo. Lunes y martes. Presidente, queda pendiente lo de pensiones y finalmente sí. Ya para concluir. A ver, en el caso de pensiones es solicitar respetuosamente, ¿no? Porque es un asunto estatal, pues un informe, ¿sí? Al gobierno del Estado. Presidente, y finalmente, ¿se acuerda usted que fue a Vallarta y ofreció 650 millones de pesos para calles, obras y demás? Se fueron al tren a Guadalajara. ¿Se va a reiterar ese dinero a Puerto Vallarta, esos 650 millones? Hay una parte que ya se ejerció en obras de desarrollo urbano en Vallarta, porque yo tenía al principio esa idea de que se habían transferido los recursos para concluir lo del tren en Guadalajara, pero hay una parte que sí se quedó en Vallarta, en algunas obras. Voy a pedirle a Román Meyer que nos diga qué se hizo y qué falta, y ya veríamos cómo le hacemos para concluir con el presupuesto original, pero ya no son los 600 porque sí hubo una inversión en Vallarta. No sé si fueron espacios deportivos, alguna… En la Lija. Sí, sí, alguna acción se llevó a cabo. Gracias, pero vamos a informarle. Y ahora sí, disculpando ya para retirarme, con esta participación, presidente, el 26 de mayo hay una marcha en Guadalajara. La Universidad de Guadalajara va a marchar, van a salir maestros, académicos, ejerciendo esa libertad para participar. Todo es derivado de 140 millones de pesos que ya estaban etiquetados, que ya los habría aprobado el Congreso para una obra, para el Museo Ambiental y de Investigación, 140 millones de pesos que estaban aprobados. El gobernador los derivó a otra área y se requiere de esa inversión para la universidad. Entonces, ojalá y usted también nos pueda ayudar en algo. Por lo menos decirle al gobernador que, digo, usted ya lo está apoyando mucho para la línea 4, cosa que agradecemos todos los jaliscienses, pero también queremos cultura de paz, no queremos marchas, queremos que lleguen a un acuerdo y que le otorgue el recurso que le corresponde. Muchas gracias. Buenos días, gracias señor presidente. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, yo quisiera conocer cuál es el número total de médicos que se van a basificar en esta regularización de IMSS Bienestar en estos primeros 15 estados. Si me pudieran compartir ese número, y sería mi primer pregunta. Gracias. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Sí, como se comentó, la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas abarca todas las instituciones,
aquellas que se dedican a las personas con seguridad social, pero también y quizá principalmente para los estados que atienden desde sus sistemas de salud a quienes no cuentan con seguridad social. Y en estos 15 estados es donde se identificó que de lo que los propios gobiernos de las entidades federativas dieron a conocer, hay cerca de 5,000 que corresponden a médicos especialistas en alguno de estos 15 estados. Idealmente, para nosotros serían la totalidad. ¿De qué depende? Justamente de que a partir de hoy los médicos, las médicas, puedan ingresar a la convocatoria, revisar en qué localidades, en qué unidades hay plazas disponibles de lo que ellos estudiaron y de donde tienen su cédula profesional, y a partir de eso empiecen a hacer sus postulaciones. La intención es que se contrate a todos, porque hay recursos disponibles para estas contrataciones. Pero lo que estamos intentando empatar, digamos, es las necesidades de las instituciones con la existencia o la presencia de médicos especialistas que decidan ayudarnos en alguna de estas plazas. Pero lo ideal es que fueran pues todos, los 13,765 y en particular los 5,000 de estos 13,000 que corresponden a los servicios estatales de salud para personas sin seguridad social en los 15 estados del país que se están proyectando para este año. La Organización Mundial de la Salud dice que deberían de existir alrededor de 23 médicos y parteras por cada 10,000 habitantes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dice que México tiene 2.4. La mayoría de los países que integran esta organización tienen alrededor de 3.4. En los porcentajes, usted, maestro, es muy bueno como economista con el tema de los números. ¿Cuál sería el porcentaje que se podría alcanzar a cubrir de este faltante y a lo mejor elevar un poquito este piso tan bajo que se encuentra en la lista de la OCDE por la carencia de los médicos? Muchísimas gracias, nada más que no soy economista. Ay, perdón, administrador. Soy politólogo, pero sí, a ver, los datos que se establecen tienen que ver tanto con médicos generales como médicos especialistas. En este momento estamos concentrados en la parte de médicos especialistas porque es donde existe el mayor déficit. Si nosotros observamos, para ponerle un ejemplo, cuáles son las necesidades del Seguro Social de médicos generales, son cerca de 250 vacantes, que además ya estamos logrando cubrir, sobre todo con médicos que estuvieron ahora ayudándonos en la pandemia. Pero ese indicador respecto a médicos generales en el país está bastante cubierto. Es en médicos especialistas que tiene que ver justamente con que la formación de estos médicos la realizan las propias instituciones de salud. Es decir, al año ahora se forman cerca de 20,000 médicos especialistas que van ingresando, pero estábamos en momentos, los años recientes, en donde las instituciones estaban formando menos médicos de los que las propias instituciones iban a necesitar. Entonces, la intención es, en el mediano plazo, que México tenga una capacidad de formación para que se cubran esas brechas tan grandes. Sin embargo, en este momento lo que creemos es que con esta cobertura de las 13,675 vacantes, podríamos llegar a estar cercano a estos indicadores que plantea la propia Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay que insistir, esto es producto de muchos años en donde se dejó de formar, no porque no hubiera la intención de médicos generales que quisieran hacer la especialidad, había muchos todos los años, cerca de 50,000 personas presentaban el examen nacional de residencias médicas, que es el paso para pasar de ser médico general a hacer la especialidad de alguna de las especialidades, pero se cerraba la puerta a la gran mayoría de ellas, es decir, cerca del 10% eran los que lograban ingresar y muchas veces había médicos que habían sacado muy buenos puntajes, pero que no se abrían las plazas, no se hacían las inversiones, pues. Y contrario a eso, sí se hacían muchas inversiones en infraestructura y más infraestructura, que quedaba, iba generando un rezago aún mayor de infraestructura con plantillas incompletas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, un hospital sin el personal óptimo, sin su plantilla ideal,
no es una instalación de salud, es un edificio nada más. Y ahí es donde empezó este gran problema de pensar que solo era construyendo más y no formando más y abriendo más plazas, más vacantes para los médicos residentes. Entonces, pues es un buen dato para ver quizá a la hora de que observemos cuántos se cubrieron de esta jornada, a cuánto nos acercamos a los indicadores internacionales. Pero va a depender mucho de que esta convocatoria se dé a conocer y participen muchas médicas y médicos especialistas que hay en el país. ¿La basificación es permanente? ¿Cómo se les va a garantizar esta permanencia? Porque hay médicas y médicos, enfermeras que consideran que pudiera ser solamente por un periodo pequeño. ¿Cómo va a ser? No, esto? aquí el planteamiento es, y ya de cada institución se están revisando todas las bolsas de trabajo y demás que están incluidas, pero todas estas más de 13,000 plazas tienen asociado un número de esa plaza, es decir, tienen recursos asignados a esas vacantes, pues. Entonces, la contratación es ya para una base de carácter permanente. Si alguien de los médicos internistas que tanta falta nos hacen en todas las instituciones, el 11 de junio firma su contrato, pues en ese momento ya estará basificado. No es para coberturar plazas eventuales, no, son plazas que tienen recursos, que tienen presupuesto y que muchas veces pues se habían quedado desiertas, vacantes. Gracias. Y finalmente, señor presidente, en una entrevista, el doctor Gadi Sadiki Sirot, en programa de radio, me mencionaba que gracias al modelo actual de la prevención de la Estrategia Nacional contra el Suicidio, de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, Código 100, de la utilización de la inteligencia artificial y la tecnología para hacer estos muestreos, para detectar en primeras etapas al posible suicida, por supuesto, y también la Estrategia Nacional de la Atención de la Salud de las Enfermedades Mentales. Este modelo tan interesante se ha visto fuera de México, y países como España, Reino Unido, Inglaterra han estado muy interesados en copiar el modelo. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, ¿qué tendría que hacer el gobierno en el resto de su mandato para poder lograr que este modelo que usted encabeza pudiera tener la permanencia y llegado otro gobierno no se eliminara y no se echara para atrás todo lo que hasta este momento se ha alcanzado? ¿Cuál sería esta decisión a tomar, presidente? Pues apurarnos para consolidar el modelo, demostrar en la práctica que funciona, que es eficaz, y eso la gente lo evalúa. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, de que en los últimos 20 años en México, el programa de apoyo al pueblo mejor evaluado por la gente es el de la pensión a los adultos mayores. La gente es la que evalúa. Entonces nosotros podemos decir aquí que ya están los centros de salud, que ya tienen los médicos, que ya no faltan las medicinas y que se trata muy bien a los pacientes y que ya se basificó a los trabajadores de la salud. Pero si no se consolida en la práctica el sistema, si va una paciente, una señora que va a dar a luz y no hay quien la atienda, o le dicen de manera grosera, regrese dentro de una semana, aunque ella ya esté sintiendo de que tiene que dar a luz,
No, todavía no, porque se da eso todavía, malos tratos. Pues entonces no estaríamos logrando nuestro propósito. Por eso es tiempo de apurarnos para que tengamos el tiempo necesario y se consolide el sistema. Y una vez que ya esté consolidado, pues la gente lo va a defender. Es como todo. No van a permitir que se desmantele, que se continúe con la política privatizadora o que nadie voltee a ver al medio rural, que se olvide que el sur también existe, como diría Serrat. Ahora no nos va a alcanzar el tiempo y además me gustaría que se haga una vez que tengamos ya la demanda de empleos o las solicitudes para ocupar las plazas, porque lo que quiero que quede de manifiesto, porque hay muchos que de buena fe dudan lo que estamos sosteniendo acerca de que el modelo neoliberal nos dejó sin médicos. Y hay algunos que piensan que exageramos. Pues no tenemos los médicos que requerimos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esto lo maneja muy bien el doctor y también Alejandro Schwartz. No sé si lo tengan de memoria. A ver, o sea, para explicar y al final aquí lo vamos a poder constatar, porque vamos a ver cuántas plazas se ocuparon. Una de las cosas que les estoy planteando es que se haga un exhorto a los especialistas jóvenes. Hay mucha gente en el sector salud con dimensión social, con mística, y que no le importa que le toque ir a un hospital, a la Candona o a la Tarahumara. Hay muchas personas, muchos profesionales con esa visión, pero hay otros, ¿sí?, porque fue muy enajenante todo este periodo neoliberal. Hay otros que piensan que su mundo es el de la esfera en que se desenvolvieron y que no existe el resto del país. Bueno, un diputado estaba planteando que desapareciera Oaxaca y Chiapas y Guerrero y que nos iba a ir mejor. ¿Cómo es eso? Entonces, por eso también es muy bueno el debate sobre lo de la contratación de los médicos de Cuba. Sí, pero primero, porque así se planteó, vamos
a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda. Como sabemos que no vamos a tener, desgraciadamente, todos los especialistas que requerimos, sobre todo en la montaña de Guerrero, porque ya lo sabemos, conocemos los pueblos de México, sabemos cuál es su situación, recogemos los sentimientos de la gente todo el tiempo. Pero también, con todo respeto, un citadino pues no tiene una visión, pues el que conozca más Nueva York o Madrid, ¿no?, que Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un reproche, pues es que así es esta situación. Entonces, los médicos cubanos ya han estado ayudándonos cuando el COVID, les agradecemos muchísimo. Y la verdad es una vileza el que por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, se descalifique. Y el derecho a la salud, pues, es un derecho humano, y es porque hay en Cuba médicos muy buenos, especialistas, van a Europa, fueron a ayudar a Italia en los momentos más difíciles de la pandemia, y cuando salieron les hicieron homenajes. Y si hay médicos de Estados Unidos con esas características, los contratamos. Y si los hay en Francia, necesitamos que en todos los pueblos haya médicos donde se necesite. Hay otra cosa que parte el alma y que tiene que ver con el plan de salud, lo del diálisis. ¿Cómo tienen que trasladarse tanto tiempo quienes tienen este problema? No hay. Entonces, es un desafío y vamos a tratarlo. Pero eso no fue el tiempo. ¿Podrían hacer un resumen del? A ver. Bien, reiteramos, sí, estoy completamente de acuerdo con el señor presidente, sí necesitamos más médicos especialistas en números, aunque pues estos son sólidos, estamos hablando de 200,000 médicos que con la pandemia inclusive fueron requeridos más, y después esta situación, los 200,000 médicos se ubicaban en 2/3 partes de necesidad de médicos especialistas y 1/3 parte de médicos generales. No hemos tocado estos alrededor 70,000 médicos generales, cuál es su necesidad. Lo estamos sacando y va a ser relativamente más fácil que los especialistas. Les quiero señalar que de los especialistas,
Si diéramos un seguimiento de las oportunidades y haber duplicado en el primer año o sea, hace 2 años, el número de oportunidades para tener médicos especialistas, y al siguiente año, que es este que acabamos de iniciar médicamente, están otros 20,000, 40,000. Con eso tenemos que esperar y sucesivamente el que cumplan en promedio 3 años de especialidad o 2 en algún caso. Todos estos números nos llevan a que al término de esta gestión tengamos cubierta mayoritariamente en la práctica a estas deficiencias. Y analizándolo desde luego en la última cifra que nos ofrece el Consejo de Especialidades, esto desde luego nos llevó a que tenemos 135,046 médicos certificados, es decir, regularizados. Podría ser que un 20% de estos no se hubieran recertificados. Y disculpen, pero ya con tiempo encima, el recertificar es que en promedio cada 5 años los médicos vuelvan a ser valorados, no necesariamente otro examen, valorados por su actividad durante los 5 años, y desde luego en ese camino algunos sí requieren constatarlo por un examen. Y un 20% podrían agregarse a estas 135,000 especialistas. Dejando tan solo esos 135,000 especialistas, pues están por abajo de los 230 médicos por cada 100,000 habitantes en cualquier país, como se evalúa por la mayor instancia de la Organización Mundial de la Salud, un poco diferente a la OCDE, que inclusive maneja algunos números superiores. Y sin embargo, México tiene 107 especialistas. Le sumamos un 20% tal vez de que no están registrados y tendríamos 120 y tantos. Entonces se aleja todavía de lo que tenemos por necesidad. Y termino señalando, los médicos generales, por ejemplo, en otros países, y no es comparativo más que de número, como Francia y como Inglaterra, son diferentes las necesidades. En Inglaterra, 2/3 partes de su salud la resuelven los médicos generales. Y en Francia es diferente, pero ambos tienen especialistas y los médicos generales cada vez tienen que ser, termino con ello, más valorados, mejor preparados, y para eso vienen, abro otro paréntesis, las escuelas de salud que tiene Benito Juárez con la doctora Raquel Sosa en puerta, y que lo vamos también a cumplir en su evaluación, pero van a tardar 6 años en tener todos estos números de médicos. Entonces, estamos en ese camino y desde luego sustentamos que sí hay necesidad de esos médicos, y lo tenemos. Un ejemplo nada más de final, ya me estoy cargando mucho en tiempo, veo aquí que hay muchos pendientes. Tenemos que enfrentar con atención a los que lo han sentido, sufrido y expuesto al tema de los niños con leucemia, ¿sí? Nosotros tenemos un déficit de médicos especialistas en cancerología, oncología pediátrica, y está demostrado en todos lados que el éxito mayor de tratamiento de estos pacientes es con esos especialistas. No quiere decir que un oncólogo adulto no lo tenga, pero es todavía más fina la necesidad de esto. Y termino diciendo que es un ejemplo que se tienen en muchas de las especialidades que hoy lo vemos. Medicina interna es una medicina integral que resuelve 3, 4 o más enfermedades en una sola consulta, porque así son las enfermedades. El diabético, por ejemplo, no es solo diabético, tiene otros problemas y tiene otras necesidades integrales, y no dividir la atención en búscate ahora este paciente, al otro, sino centrarlo en un camino de lo menos posible, de lo más posible darle esa oportunidad a los pacientes. Y este es el panorama general. Muchas gracias. Están en 0.7%, considerando que es 1.2. A ver, el dato
que de acuerdo al doctor, y es para toda la gente, tenemos 0.7 por 100,000 habitantes. Sí. Y se necesita 1.2. Ese es por 100,000 habitantes. Ese es el déficit. En número, a ver si el martes, con toda la claridad, ¿sí?, de todas las especialidades. Oncólogos, pediatras. Bueno, ¿les parece que para la próxima vamos viéndolo? ¿Sí? Porque sí es interesante esto, que son cosas que pasaron como de noche en la oscuridad, en la larga noche del periodo neoliberal. ¿Sí? Pero qué bien que están saliendo a la luz estos temas. Hay otros temas también que deberían de salir a la luz. Por ejemplo, el problema grave que originó el modelo neoliberal en la desintegración de las familias. Eso no está medido. Sí podemos también tener información, porque esa es una de las causas, entre otras, de que muchos jóvenes se hayan creado sin tutela y hayan optado por el camino de las conductas antisociales. Entonces, son temas que están ahí, porque no es solo si se creció o no se creció, si se generaron empleos o no se generaron empleos, si se hicieron las obras o no se hicieron las obras. No, hay otras cosas más profundas que tienen que ver con la calidad de la vida. Entonces, todo eso se deterioró. Bueno, el pensamiento, la falta de solidaridad, de fraternidad, de humanismo, cómo creció el individualismo, lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El que no tranza, no avanza. Si nos salvamos por las culturas de México, porque siempre nos han salvado nuestras culturas, la fortaleza que hay en las culturas, en las familias, en los pueblos. Eso es lo que nos ha librado siempre de todos los males, de las calamidades. Y por eso hay que fortalecer esos valores. Y por eso no hay que estar pensando nada más en el bienestar material, hay que pensar también en el bienestar del alma, en los valores culturales, morales, espirituales, y trabajar mucho con los jóvenes. Es que de veras indigna de cómo se fue fomentando un modelo de vida en donde lo material se elevó a rango supremo. Y en el caso de los jóvenes,
los lujos baratos, las marcas, los ídolos de muchos jóvenes. Actores, artistas caracterizados por la extravagancia. Bueno, lo que dijo uno de los más ricos del mundo, que si quieres tener un Ferrari, no estés pensando como si fueses dueño de un Toyota. Hay hasta, así como habían los cursos antes de superación personal, así hay ahora ya cursos. Cómo ser exitoso siguiendo a ese que dijo esa barbaridad, con todo respeto. Entonces, hay que fortalecer valores y no es nada nuevo. Desde los griegos se sabe qué es lo que hace feliz verdaderamente al ser humano. Aquí, en nuestro país, Alfonso Reyes hizo una cartilla moral, ya nosotros la hemos difundido. Hace poco un grupo también de periodistas, intelectuales, filósofos hicieron también un planteamiento. Eso hay que difundirlo. Esto que estamos viendo, que desde luego tenemos que ser muy respetuosos, ¿no?, de cada quien, pero el sentido de la belleza, ¿dónde está la belleza? ¿Sí? ¿En lo externo? ¿Sí? ¿O adentro, en el corazón, en los sentimientos? Pero bueno, tenemos bastante trabajo entre todos: el combate al racismo, el combate a la discriminación, el respetar el derecho a disentir. Todo eso es para lograr una sociedad mejor. Ya termino. Miren. Es el sorteo, martes 28 de junio. Ayuden para que sigamos ayudando. Una casa en Jardines del Pedregal, los terrenos allá en Sinaloa, a la orilla de la playa. A ver, pon los premios porque sí, en Playa Espíritu es un paraíso. Se entregan las escrituras. $200. Bueno, nos vemos. La cumbre. Sí,
mañana o pasado hablamos